Como voy a subir este video a YouTube también, bueno, en vivo, me voy a ir presentando. Mi nombre es Fernando Maya, soy ingeniero en manejo ambiental de recursos naturales por parte del UGET, aquí de Durango, México. Y soy técnico en gestión integral del riesgo por parte de la UNAM y el Centro Nacional de Protección Civil. Y pues ahorita me dedico a dar clases de inglés y de alemán. Bueno, ahorita de alemán, pero soy maestro de inglés, de matemáticas. Y bueno, un poquito de background. No soy, bueno, a los que ya traigan esa idea, no soy hacker pro, obviamente. Sé de informática y sé de computación y todo eso. Pero tampoco es que sea muy difícil. De hecho, casi cualquier persona puede saber toda su vida a través de redes sociales. Entonces, como que sea algo así fuera de este mundo, pues tampoco. Obviamente a nivel de meterte a hackear la cuenta de un... No te queda la cuenta, no, la página de algún gobierno o información así clasificada, pues ya es otro rollo. Entonces, para los que estén aquí por el, ¿cómo se llama? No es curiosidad, por el chisme de ver si soy hacker o no. ¿Qué onda, Gaba? Valeria. Y bueno, me gustaría empezar con dos cosas bien básicas para mí, para mi punto de vista. Les digo, voy a estar viendo aquí abajo porque tengo pintado todo aquí. No quiero que se me pase nada. Y dos conceptos bien básicos que es para empezar a hablar sobre todo este tipo de temas delicados y espinosos, que es la verdad y algo que se llama el switch del miedo, ¿sí? Entonces, no sé si les ha pasado alguna vez que llegan o que están platicando con alguien o que llegan por un morbo casiano. Saludos a los casianos infieles. No sé si les ha pasado, estaba diciendo que llegan con alguien y están platicando de lo que sea y sale cualquier tipo de tema y les dan un argumento a esa persona y esa persona les dice que no es cierto. Es muy común y yo creo que a todos nos ha pasado. Pero tú estás seguro o estás argumentando con fundamentos algo que tú sostienes, que tú piensas, que tú crees. Incluso le puedes poner las pruebas delante a la persona y la persona va a seguir insistiendo en que no es verdad, ¿no? Entonces, eso es lo primero que me gustaría que viéramos. Yo aquí no vengo a decir obviamente una verdad definitiva. Tampoco sí hablo por el colectivo de Anónimos, porque pues, por 9 años fui parte de él, que obviamente casi nadie lo sabe, y obviamente ya no puedo ser anónimo si estoy dando la cara aquí. Pero ahorita vamos a explicar bien qué es parte de eso. Pero les digo, la verdad es lo que cada uno piensa. Por eso quería comenzar con eso. Si tú le pones evidencia a una persona y esa persona no quiere creer lo que tiene delante de ella, pues obviamente no va a haber manera de que hagas cambiar de opinión a esa persona. Les digo esto porque a final de cuentas lo que se busca con este tipo de colectivos, con este tipo de movimientos, no es que la persona piense como tú, sino que la persona piense y punto.
¿sí? Que la persona se detenga a pensar qué es lo que está haciendo, cuáles son sus creencias, en qué decide hacer para defender o no esas creencias. Entonces me parece que es algo muy importante. Por eso quería comenzar con eso. La verdad es relativa, sí, pero hasta cierto punto, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nos sentamos a platicar acerca de espiritualidad, nadie va a tener la razón, porque son temas muy efímeros, son temas muy, sí, digamos, muy profundos o muy difíciles de abarcar. Entonces, si yo me pongo a platicar contigo de espiritualidad, de religión, no es que alguien vaya a tener la razón o sí. Pero si nos podemos hablar de matemáticas, si nos ponemos a hablar de ciencia, pues sí que va a haber alguien que va a tener la razón, ¿no? Porque si yo digo que 2 y 2 son 4 y tú me dices que 5, obviamente tú vas a estar mal, ¿sí? Hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita con los estudios de física cuántica o con puro sentido común, sabes que los números son una manera para simplificar el universo, para darle forma. De hecho, entre el 1 y el 2 o entre cualquier secuencia de números, pues hay una infinidad de números, ¿no? 1.01, 1.02, etc. Entonces, si lo vemos desde esa forma, 2 y 2 no son 4, sino que es un espectro de números, ¿no? O sea, ya se vuelve algo difuso. Obviamente, tú me podrías argumentar eso, ¿no? Pero a la hora de construir un edificio, construir una casa o hacer una tecnología nueva, pues 2 y 2 va a tener que ser 4, porque si no se te va a caer el edificio, se te va, simplemente no va a funcionar lo que quieras hacer. Entonces, más o menos a eso me refiero, ¿no? A no decir una verdad, pero sí a la hora de esos hechos fundamentales que pueden definir incluso pues sí, definirnos a nosotros como seres humanos. No hay cabida, digamos, a pensamientos pues de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que partir desde una base, ¿sí? Si bien 2 y 2 no necesariamente tiene que ser 4, a la hora de construir un edificio, a la hora de construir un carro, un motor, tiene que ser 4, ¿sí? Porque si no, no va a funcionar. Entonces, más o menos, esa es mi manera de ver lo que es verdad o no, ¿sí? La verdad, como ponía hace rato, pues muchas veces está a simple vista. Entonces lo que pasa mucho en este tipo de temas es que la gente se los toma muy personales o se los toma muy sentimentales, ¿sí? Muchos no tenemos esa inteligencia emocional de discernir qué es o de separar la emoción de la realidad o la emoción de lo que se está diciendo como concepto, como algo comprobable científicamente. Bueno, eso es lo primero con lo que quería empezar, ¿no? Con mi definición de qué es verdad y qué no, que me parece muy importante en este tipo de temas, repito, porque tenemos que partir de un punto en común, y si tú ya me empiezas diciendo que el pasto no es verde, entonces pues ya, no creo que vayamos a llegar a alguna conclusión constructiva, ¿no? En segundo lugar, mencionaba al que, bueno, yo personalmente le llamo el switch del miedo o el interruptor del miedo, y que también es muy importante para este tipo de temas. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, en la naturaleza humana, y pues aquí hay unos psicólogos conectados, creo que no me van a dejar mentir, siempre hay mecanismos de defensa o mecanismos que se activan para preservar la vida, ¿no? Como seres humanos, como incluso cualquier especie, cualquier animal, incluso plantas, tienen este tipo de mecanismos, ¿sí?
Un ejemplo muy sencillo pues es cuando nos desmayamos, que estamos sintiendo mucho dolor. Pues el cuerpo dice no puedo lidiar con esto, entonces mejor me desmayo y ya, para dejar de sentir esa molestia, digamos. Bueno, pues en el cerebro, en nuestra forma de pensar ocurre algo similar, que es cuando lidiamos, cuando nos vemos enfrentados a temas que en su dimensión nos sobrepasan por mucho. Normalmente el cerebro activa ese switch y lo aparta, digamos. Por ejemplo, lo típico es que cuando alguna persona empieza a hablar de política, empieza a hablar de religión, empieza a hablar de temas delicados, normalmente la mayoría de los que están ahí presentes van a decir, pues, ya va a empezar, o qué hueva, o no, mejor vamos a ver memes, o algo así, ¿no? Entonces es precisamente ese mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque obviamente para el cerebro es más fácil pues digerir cosas sencillas, o sea, hablar de cosas cotidianas, hablar de cosas que dan risa, es decir, lo que ocurre con todos los animales, que es el sentido de recompensa, ¿no? O sea, de que hago esto y me das mi comida, ¿sí? Pasa algo similar con el cerebro. Platicamos de cosas sencillas y pues es divertido, estoy hablando, me estoy expresando, y no me tengo que meter en cosas más profundas. Bueno, con permiso. Entonces, quería mencionar eso también, porque este es precisamente uno de estos temas, que es algo que está pasando ahorita, pues sí, en todo el mundo. Entonces, una de las, digamos, objetivos de Anonymous es ese, el ayudar a la gente a que salga de su zona de confort y a que vea más allá de lo que está sucediendo realmente en el mundo. Y bueno, esos dos conceptos, no sé si estén de acuerdo conmigo, o sea, la verdad yo sí lo creo y lo he visto, o sea, ni siquiera es como que una creencia nada más, sino que lo veo todo el tiempo en las personas. Y bueno, es un mecanismo que está ahí, que está bien en ciertas ocasiones, en ciertas situaciones que esté presente, porque si no nos volveríamos locos, pero también de vez en cuando hay que cruzar esa zona de confort. Y bueno, ya vamos al grano, ahora sí. Anonymous nace, digamos, esto es debatible, ¿no? Pero ideológicamente nace, obviamente, con la humanidad, en el sentido de la naturaleza humana en el anonimato, ¿sí? Y esto de hecho lo vimos, lo estudiamos en Protección Civil, cuando me refiero a las manifestaciones o al control de masas, pues, en conciertos, en desfiles, etc. Entonces es un principio básico en el que el ser humano se siente desinhibido cuando está rodeado de gente, ¿sí? Por eso en los conciertos gritas y saltas y te expresas. Y cuando hay masas, cuando hay manifestaciones, como pierdes tu individualidad y te vuelves parte de la masa, pues te desinhibes y puedes hacer cosas que no harías normalmente por ti solo. Es más o menos para irles dando una introducción a lo que es el movimiento. Entonces, digamos que Anonymous nace pues, con el ser humano mismo. Otra manera de ver su nacimiento es con un soldado inglés que se llamaba Guy Fawkes,
Eh, Él fue un militar católico que participó en la guerra de los 80 años, por ahí entre los finales del 1500, principios del 1600, y es precisamente la máscara que usamos normalmente. Lo representa él. Él lo que hizo fue, luchaba por su creencia religiosa, por su... bueno, hay que saber, muchos no lo saben, pero dentro de las religiones también hay sectas, también hay divisiones, y en el catolicismo hay divisiones también. Entonces él era vamos a decir, un tipo de católico que luchaba por quitar al otro tipo de catolicismo. Total, el tipo estaba en contra del parlamento en ese tiempo, entonces lo que hizo fue hacer un complot, un plan para explotar el parlamento, para meter dinamita poco a poco a la base del parlamento y en cierto momento pues hacer un atentado terrorista como se le conocería en estos tiempos. A él lo delatan antes de que se llevara a cabo el atentado a través de una carta anónima. Entonces, otra vez sale de ahí el nombre porque no solo es un anonimato bueno, sino que también hay anonimato malo, obviamente. Entonces mucha gente, y eso es lo tuvimos mucho cuidado, mucho tiempo, de que la gente no aprovechara este movimiento para que se metieran pues cosas malas. Vamos a dejarlo así, es muy burdo, pero vamos a dejarlo como cosas malas. Es decir, aprovechar este anonimato para generar violencia o generar cosas malas. Entonces, bueno, para que vayan viendo más o menos de dónde viene el nombre, ¿no? Entonces es el anonimato malo de aprovechar incluso las redes sociales para ofender o para ridiculizar personas, porque pues es una especie de anonimato. O sea, aunque tengas tu nombre de usuario, pues puedes hacer una cuenta falsa y poner información falsa y pues comentar tonterías o promover cosas malas. El lado positivo, y que es el pilar fundamental de Anonymous, es que no es una persona, sino que es una idea, y eso es verdaderamente lo que le da poder al movimiento, ¿sí? Porque no puedes decir que hay un presidente de Anonymous, no puedes decir que hay un dictador. Si bien hay, digamos, fundadores que fueron los hackers que se coordinaron para hacer los primeros ciberataques, no puedes decir que ellos incluso tengan una especie de poder. ¿Por qué? Porque Anonymous es una idea. ¿Y cuál es la idea o cuál es el fundamento? Que desde el anonimato tú puedas atacar al poder. No al poder necesariamente, sino al poder, digamos, corrompido. Entonces esa es, digamos, la fortaleza. Y en ese tiempo en el que se fundó, pues sí, era muy riesgoso porque te arrestaban o te investigaban, y que ya a estas alturas pues podemos decir que no pasa, a menos de que hayas hecho algún crimen digital o cosas un poco más complicadas, digamos. Pero ya no es lo mismo. En ese tiempo era que te perseguían y todo esto. ¿Qué más? Igual, si voy a estar respondiendo, ya vi que van varias preguntas ahí y opiniones que quieren que dé, pero ahorita las voy al final, si quieren, las voy respondiendo. Entonces, digamos que esa podría ser la raíz, ¿no? Del movimiento.
se toma la idea de este revolucionario, con la careta obviamente, con la máscara, y básicamente la idea es que una sociedad organizada pues puede contra cualquier gobierno. Precisamente el nacimiento pues sería debatible cuando nació, digamos, en forma. Pues, unos dicen 2003, 2004, pero fueron pues los primeros ciberataques coordinados, digamos. Entonces, más o menos 2004 podríamos decir que es cuando nace Anonymous. Tengo aquí una frase que de hecho fue la frase que me hizo interesarme mucho, aparte de las situaciones que estaba viviendo en esos tiempos en los que me uní. Pero la frase, digamos, clave fue: no queremos que piensen como nosotros, queremos que piensen, que es una de las primicias del movimiento, ¿sí? Entonces, no se trata, como decía hace rato, de que te convenzamos de alguna idea, sino que tú investigues, tú leas y tú mismo te formes una opinión, porque precisamente el enemigo principal de Anonymous, digamos, es la ignorancia, ¿no? Y es el hecho de que la gente no se dé cuenta del poder que tiene como parte de la sociedad. Que bueno, pues muchos dicen que la ignorancia es una bendición. De alguna manera lo es, o sea, porque pues no te preocupas por cosas grandes, como lo que decía ahorita, no se activa ese switch del miedo, entonces te quedas en una zona de confort bien a gusto, entonces vas dejando que las cosas pasen. Pero a la vez pues es medio triste, al menos en mi punto de vista, pues quedarte ahí, ¿no? Sin ir más allá o sin conocer más allá. El doble, entonces les decía, el doble sentido de Anonymous, o sea, la gente que utiliza el anonimato para hacer cosas malas y también para hacer cosas buenas, que es la intención de Anonymous. El anonimato, y de hecho es algo que me dio algo de risa, porque yo desde que entré publiqué, de hecho tengo una foto con la máscara, se los enseño, que yo creo que ni mi familia vio cuando tenía la máscara. Esta foto es del 2007, creo. A ver si se ve bien. Más o menos. De hecho, si se fijan, hasta estoy tomando el selfie con una cámara normal. Porque la pobreza. Y obviamente en ese tiempo pues la subí a Facebook y todo. O sea, siempre he estado a simple vista que he sido parte. Entonces sí me dio algo de risa de que algunos me dijeron: ¿a poco estabas con Anonymous? Pues, todo el tiempo había estado subiendo fotos. Bueno, algo que no he explicado más bien al respecto es cómo se llevan a cabo los ciberataques. Hay muchísimas formas. La más común es usando la ley del Aikido, o le dicen el Cyber Aikido. El Aikido es un arte marcial y es que usas a tu favor la fuerza de tu enemigo. Entonces básicamente se trata de tomar toda la información disponible de manera gratuita y que la gente ni se acuerda que tiene en redes sociales, y pues ahí prácticamente ya tienes el 50% de toda la información de la gente. Entonces es como que lo más sencillo, y se le llama hackear, pero ni siquiera es hackear, o sea, es simplemente tomar la información que la gente te está dando y usarla.
Otra de las formas más sencillas es una saturación. ¿Qué es una saturación? Pues es con una especie de robot digital, tú generas entradas a una página web. Entonces se van generando como si tú estuvieras conectando y desconectando esa página, pero obviamente rapidísimo. Y pues llega el momento en que se satura la página y la tienen que tumbar. Es una de las formas más sencillas y que se hacían mucho, y fue uno de los primeros ciberataques que yo personalmente hice, que es facilísimo. O sea, entras a uno de estos robots y empiezas a saturar la página que quieres atacar, y pues en algún momento se cae por esa saturación. Y a partir de ahí ya se vuelve mucho más complejo, porque es, por ejemplo, descifrar contraseñas. Igual casi todo se hace con software, con robots, con base en sitios web, navegadores o en software de navegación que cambian las IPs, o sea, tu registro único de tu internet lo va cambiando y lo manda a otros países para que no te puedan detectar. El más común, creo, actualmente es Tor, es un navegador, y que pues se utiliza también a base de la Deep Web o la web profunda, que no es nada más que el internet no comercial, digamos. Entonces tampoco hay nada tan turbio u oscuro ahí, pero pues mucha gente así lo ve, ¿no? Entonces ya a partir de eso pues ya hay cosas mucho más complicadas, que son hackear cuentas privadas, hackear cuentas de bancos, hackear todo eso, que obviamente yo nunca lo hice, porque por mucho que fuera la protesta, pienso yo que no, o sea, combatir un delito con otro delito para mí no tiene sentido. Entonces no quería en algo así, la verdad. Para mí es absurdo, pues. Y esas son las formas, digamos, normalmente. Convenciones de anónimos o reuniones o cosas así, sí yo llego a ver, y había muchos grupos, y conocí, no personalmente, conocí por chats privados que a veces se ponían de acuerdo para platicar, para concertar ideas y para planear los ciberataques. Pero igual nunca asistí a una de ellas, porque pues, todo se podía hacer de manera anónima por servidores privados, entonces no le veía mucho caso. Entonces, y aparte pues se iba a perder el anonimato, entonces como que no me hacía mucho sentido. Obviamente esto se empezó a extender, se fue haciendo más grande, la gente se dio cuenta de lo importante que era este movimiento y las cosas que estaba haciendo, y se empezó a expandir, lo cual estuvo súper padre, porque pues no, al principio nadie, o sea, como siempre, ¿no? Te ven como ese güey que, o sea, o esas personas que están haciendo, o sea, son un grupo de XY adjetivo, te empiezan a tachar, ¿no? Pero pues fue creciendo, y la gente se fue dando cuenta precisamente de lo poderosa que podría llegar a ser, que puede llegar a ser un grupo de personas bien organizadas y con ideales. Y bueno, fue creciendo, y a la fecha yo creo que hay anónimos en todo el mundo prácticamente. Perdón. Y bueno, no es algo que vaya a desaparecer muy pronto. Entonces les quería mostrar también
algunos de los eventos, digamos, o de los ataques. Se les llama ataques, pero creo que es una palabra medio grave para designar lo que se hacía. Como les digo, normalmente era saturar páginas para que las tumbara el mismo servidor. Entonces, bueno, aquí, a ver, mejor voy a mover el celular para que se vea un poquito mejor. Aquí hay unas, déjenme lo volteo. Ahí está. Bueno, el primero, que fue cuando más o menos entré, 2011, que fue la operación Independencia. Obviamente esto ya en Anonymous México, ¿verdad? Y luego por ahí, bueno, esto es a partir de 2011, ya para arriba pues son fechas más recientes. La mayoría ya están tirados los links, porque obviamente ya nadie se acuerda de estas cosas. Bueno, esta fue la vez que se tiró el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el 2012, enero del 2012. Bueno, aquí están algunas de las noticias de cuando se cayó el Departamento de Justicia y Universal Music. Todos estos son de esas noticias. Departamento de Justicia. Anonymous lanza el mayor. Ese fue el primer, digamos, mayor ciberataque en la historia, obviamente, contra la industria de la música por todos los temas de corrupción y de acoso sexual hacia mujeres y hacia mujeres artistas y todo eso. Y aquí, digamos, dice Anonymous lanza ataque mundial y comenzó la primera guerra digital. Lo que se van a dar cuenta ahorita es que esto no es nada nuevo, obviamente, ¿sí? Esto es de 2012. No es nada nuevo, o sea, con digamos, los primeros objetivos de Anonymous o de los, incluso de los hackers que ni siquiera se denominan Anonymous en general, ha sido combatir personas que usan el internet como una herramienta para hacer cosas malas, o sea, las redes de trata de mujeres, de pedofilia y todo eso. Cuando se cayó Facebook, que se atacó Facebook, esta fue cuando el Black March, el Marzo Negro, que intentaron censurar unos libros. Entonces algunas editoriales pues querían el monopolio de las, pues sí, de la literatura. Entonces se propuso dejar de comprar libros comerciales, digamos. La protesta contra la venida del Papa a México, creo porque en ese tiempo hubo un caso de pedofilia. Bueno, el nacimiento de Yo Soy 132 fue básicamente bastante impulsado por Anonymous, que todavía está pendiente. O sea, lo que pasa es que, bueno, la gente le da por defender una causa y a los 2 minutos ya se le olvidó. Aquí es, bueno, de las elecciones de cuando Peña Nieto se robó las elecciones. Y bueno, ahí son unas urnas que tenían tiradas a la basura. Todo esto es de cuando Peña Nieto. La operación PrEP, o sea, Anonymous lanzó su propio conteo rápido de votos, precisamente para tratar de impedir pues sí, la imposición de Peña Nieto, que de todos modos pasó. Entonces básicamente se analizaban los datos para que no hubiera saltos así
incongruentes. ¿A qué me refiero? Pues que se estaban contando votos y había, no sé, 500 votos y de repente ya había 1000 o 600. Entonces, que pasó mucho, pero la gente no lo estaba viendo. O defender casillas, que de hecho me tocó en una elección aquí en Durango, reportar casillas que habían sido atacadas, que las querían quitar o que las querían bloquear. Este es uno de los principios también por los que, digamos, que formé parte y que es de lo que me encanta, aparte de la frase que ya dije hace rato, que es que la sociedad en la que vivimos tiene un enemigo principal, que es la ignorancia, ¿no? Como decía al principio, pues, el estandarte de Anonymous es que no se quiere que piensen como nosotros, sino que piensen, ¿no? Que generen sus propias ideas. Comunicado de Anonymous bueno, todo esto todavía es de Peña Nieto. La operación Secret Files es otra operación. Todos siempre se denominaban así, operaciones, y se lanzaba un manifiesto donde se veían las razones por las que se iba a hacer el ataque y cuáles eran los objetivos. Fíjense, esto es de Pemex, o sea, estamos hablando de repercusiones que están pasando ahorita en la actualidad. Esto es de 2013, fue el ataque a Pemex, que no me acuerdo, no sé si recuerdan que se cayó la página y se atacó por un incendio provocado por Pemex, de Fundación Teletón, de el desvío de donativos y para evadir impuestos y todo eso. Bueno, Anonymous ayudando a los homeless. La operación Charlie Hebdo, que aquí me regañaron mucho. No sé si se acuerdan que que salieron incluso muchos memes de islamistas llegando a México, que venían en sus camionetas y todo y mejor se regresaban. Bueno, pues fue más o menos en ese tiempo. No sé si se acuerdan quién es Charlie Hebdo. Bueno, es la revista que fue atacada por subir caricaturas en contra del Estado Islámico y que la quemaron. Entonces también se hizo un ataque. Otra vez Peña Nieto, se hackeó Dish para liquear documentos de esta empresa, de Telmex, de Telcel. La ley Fayad, de los que querían censurar el internet, que esto todavía no ha desaparecido, todavía hay mucha gente interesada en censurar, y de hecho está pasando en Facebook, en Instagram, que ya prácticamente te censuran todo, o sea, cosa que subes, cosa que te censuran. Entonces, obviamente, en contra de la libertad de expresión, ¿verdad? Bueno, y aquí empieza guerra total contra Donald Trump, 2016, que bueno, y ahí en ese tiempo, ya después de, ¿qué serían? Pues ya tenía varios años, pues ya yo más o menos dimensionaba el tamaño y el poder de Anonymous. Entonces, por eso le puse Be Afraid. Porque, pues sí, yo entendía que se podían meter con el presidente fácilmente. Obviamente esto fue, incluso el sentido común de ver quién es Donald Trump y plantearlo como presidente, pues en ese tiempo no era absurdo, ¿verdad? Y aunado a todos los escándalos que ya había en ese tiempo de abusos sexuales de su parte y de misoginia, que todos esos videos están en internet y los pueden ver fácilmente.
Bueno, esto es de la NASA, de vida extraterrestre. Esto es un poco de lo que se liqueó respecto al Área 51 en 2017. Entonces, si se fijan, bueno, si quieren, ahorita vamos viendo cada tema de uno por uno, pero por ejemplo esto de vida en otros planetas, si se fijan, se ha ido liqueando poco a poco, han salido bastantes películas al respecto, entonces es como una preparación para que la gente no se vuelva loca cuando se anuncien los ovnis y todo eso. Esto de aquí es bien importante y también vamos a hablar a fondo de eso. Dice Anonymous, millionaire wants to set up a 100-person battle royale. Esto tiene que ver con todas estas personas, digamos, los más poderosos del mundo, que ya no saben ni qué hacer con el dinero y se empiezan a crear este tipo de cosas. Tiene que ver con lo que estaba pasando ahorita, el tema de la pedofilia y todo eso. Entonces, bueno, nada más quería que vieran, obviamente que no, a ver, no estoy hablando por hablar, ¿sí? O sea, desde unos años después de que inició Anonymous, pues orgullosamente pues, hemos estado ahí, ¿no? Y es un ideal me parece bastante valioso el hecho de buscar simplemente que la gente no se deje engañar. Yo creo que es la base del movimiento. Y que la gente no se deje engañar, que la gente busque pensar por sí misma y que no se deje, o sea, que se den cuenta de todo lo corrompido que está, digamos, el sistema, ¿no? Que bueno, tampoco es tan difícil de verlo. Bueno, tengo más cosillas que quería comentar por aquí. Entonces sí, obviamente formé parte de Anonymous. Ya no hago ciberataques. Para empezar, nunca digamos que fui uno de estos super hackers. Obviamente tengo conocimiento y todo eso. Les digo, la mayoría de los ataques son facilísimos y cualquier persona lo puede hacer. Incluso se considera un ataque el simple hecho de compartir información proveniente de Anonymous. ¿Qué onda, prima? Saludos. Les digo, se considera, ya con eso estás atacando. El simple hecho de que compartas información veraz, porque luego también pasa, y está pasando ahorita, que la gente comparte cosas por compartir. Y no se fija, o la típica de, leí en un artículo, o acabo de leer en un artículo. No leíste el artículo, leíste el título nada más. Y ya estás diciendo que leíste el artículo. O compartes un video sin ver. Que hace mucho, bueno, sí, hace como 4 años salió un experimento de Cambridge, creo que fue. Subieron un artículo así, con un título escandaloso, pero que lo veías y decías, nada, no es cierto. Entonces mucha gente lo compartió. Y yo me acuerdo que obviamente me metí a leerlo y decía, felicidades, si estás leyendo esto quiere decir que no compartes las cosas por compartir, estamos haciendo un experimento, bla bla bla, que obviamente está pasando mucho ahorita. Y normalmente hago eso y me gusta mucho leer lo que ponen las personas, o sea, lo comparten y luego ponen un comentario acá de que no, sí, tienen razón, que no sé, como si hubieran leído el artículo, cuando el artículo es una broma, ¿no? Está pasando muchísimo, entonces algo que les recomendaría mucho de manera personal y no necesariamente para redes sociales, sino para cualquier cosa, es que lean lo que comparten y se fijen la fuente de la que viene, porque eso pasaba mucho en Anonymous, que la gente
posteaba algo, cualquier cosa, y le ponía Anonymous, hashtag Anonymous, y ya. O sea, no tenía sentido, ¿no? Y se trataba de usar Anonymous como, pues sí, como propaganda, pues. Obviamente esa gente, pues la hackeaban. Vamos al tema de, como ya vieron, esta guerra, digamos, esta ciberguerra, no es ni de este año ni del año pasado, es de hace aproximadamente 10 años, 14 años, cuando, incluso antes de que naciera Anonymous, ya los hackers de manera independiente filtraban documentos o filtraban cosas de personas que pues estaban haciendo cosas malas. No es nada reciente. Y algo también que se me olvidó mencionar es que Anonymous no es, o sea, no son personas así super geeks que se la pasan todo el día en la compu o que tienen reuniones secretas y cosas así. Es gente común y corriente, normalmente, o la mayoría clase media alta, que pues, simplemente ven lo que está pasando y se ponen de acuerdo, o ellos mismos hacen un ataque o utilizan recursos cibernéticos para generar esa conciencia, digamos, de que las personas aprendan por su cuenta y se den cuenta de cosas que normalmente no les van a mostrar en las redes, en los medios tradicionales. Que ya ahorita, y es algo bien triste, está pasando prácticamente lo mismo. O sea, al inicio ya tenías Twitter, tenías redes sociales, entonces ya decías, pues tengo acceso a información de primera mano. Obviamente cuando los medios hegemónicos se dieron cuenta de esto, pues empezaron a meter fake news, empezaron a meter cosas así. ¿Y de quién es culpa de ellos? Pues no, es culpa de nosotros, de que no leemos y no nos fijamos de qué portal viene, no nos fijamos de qué revista científica seria viene. Entonces compartimos por compartir, que es lo que decía. Y es algo que me gustaría que tuvieran mucho cuidado. No sé, de los astrales, ¿quién anda conectado ahorita? Bueno, ellos son mi grupo de amigos, Nada más que me estaban preguntando mucho por esto de... Bueno, está Darío. ¿Qué onda, Darío? Me estaban preguntando mucho por lo de los temas de pedofilia. Y de hecho está Germán también, que es sacerdote católico. Ahorita lo tenemos en vivo. Que con él tengo una entrevista donde hablamos precisamente sobre pedofilia. Hablamos sobre la Iglesia Católica en general, pero uno de los temas es la pedofilia. Y obviamente, siendo parte de Anonymous, te das cuenta de toda la porquería que hay en el mundo. Entonces, para hablar de eso, primero que nada me gustaría darle la perspectiva de por qué hay gente así. O sea, porque no cabe en nuestra cabeza cómo puede haber gente que se dedique a comprar niños, por ejemplo, para fines sexuales y cosas así. Yo lo veo con una analogía que le llamo la analogía del Monopoly, ¿sí? Me imagino que la mayoría hemos jugado a ese juego de mesa, el Monopoly. Básicamente digamos que tienes tu ciudad y vas comprando propiedades, y el fin del Monopoly o el ganador es el que se queda con más propiedades y con más dinero. Es un reflejo bastante burdo de lo que es el capitalismo, porque el capitalismo, para muchos, y más en estos tiempos, lo están promoviendo como lo peor del mundo. No, es que los capitalistas, que no sé qué.
Pues no, o sea, el capitalismo es un sistema más. Y como está hecho por humanos, pues obviamente va a haber personas que lo emplean mal y que lo emplean bien. ¿Sí? Hay empresarios que son muy buenos y muy filántropos, y hay empresarios que son de lo peor. Entonces, en este juego, en esta analogía del Monopoly, pues nacemos en este sistema y como que nos van enfocando para que pues, generemos riqueza, ¿no? Obviamente mucha gente se desvía, pero no es por tema el sistema en sí. De hecho promueve que seas una mejor persona y promueve que o sea, en ningún momento te dice aplasta a los demás por ser pobres. Eso te lo dice Maquiavelo, te lo dicen otras personas, pero pues ya tú decides obviamente dentro de tus valores si le haces caso o no. No me estoy peleando, tiene mucho que ver con la pedofilia. Entonces, si tú decides jugar al juego del capitalismo, incluso, bueno, la mayoría no decidimos jugar, sino que nacemos en él, pero sí que es tu responsabilidad llegar a un momento de tu vida en que tú dices, ¿sabes qué? No apoyo el capitalismo, entonces voy a buscar cambiar este sistema. Bueno, y esa es otra cosa, ¿no? Entonces no, siempre que busques un culpable probablemente vas a ser tú, entonces no tiene caso verlo de esa manera. Pero sí que hay un momento en ciertas personas que van acumulando riqueza, en que dejas de ver el mundo como algo inconmensurable y lo empiezas a ver como una maqueta. Por tanto poder que tienes, por tanto dinero que tienes, obviamente son muy pocas estas personas, pero lo empiezas a ver así, como una maqueta. Entonces tú vas moviendo los hilos, decides a quién quitar, a quién poner, y muchas veces no dimensionamos eso, pero claro que hay personas con ese poder y no hace falta más que veas los ejemplos que tenemos a simple vista, como Donald Trump, como ese tipo de personas que no solo tienen el poder económico, sino el poder, ¿cómo se dice? Pues sí, el gobierno, pues el poder del gobierno. Entonces esta gente, obviamente es una enfermedad de ego, es una enfermedad de poder que no le da necesariamente a la gente simplemente por ser rica, porque a ti te pueden criar con unos excelentes valores y te puede ir súper bien económicamente hablando y no necesariamente te vas a hacer este tipo de personas. Hay personas pobres que son de lo peor y hay personas ricas que son personas súper buenas. Entonces, a lo que me refiero yo es esas personas que van más allá, o sea, que empiezan a recibir tanto dinero y que tienen su vida y la vida de como 20 generaciones adelante de ellos resuelta, que empiezan a ver el mundo como una maqueta. Entonces, obviamente teniendo esa maqueta, pues te llegan ideas y quieres hacer ideas que incluso muchas veces no tienen sentido, como por ejemplo me acabo de ver hace poco que un empresario, les voy a dar un ejemplo porque a lo mejor están diciendo, ¿cómo va a haber gente que ve el mundo como una maqueta? Hay personas que en un cuatrimestre, o sea, empresarios que en un solo cuatrimestre ganan o generan el recurso del Producto Interno Bruto de un país, ¿sí? Y me refiero a personas como los Rockefeller, o sea, personas que ya, como generaron tanto dinero, ya es exageradamente, ¿no?, lo que están generando. Entonces, obviamente, pueden ver el mundo como una maqueta, porque pueden ir de un lado al otro cuando quieran, el tiempo que quieran, pueden hacer lo que quieran. Entonces, llegados a ese punto, pues hay de dos, ¿no? Usas el dinero para algún ideal bueno, para algún ideal malo, ¿sí? Y como tienen el poder de manipular a gran escala, pues lo empiezan a hacer.
¿Qué tiene que ver esto otra vez con la pedofilia, que es con lo que empezamos? Pues que se empiezan a generar esta red de trata de menores, que empiezas a tapar con dinero todo lo que estás haciendo y empiezas o esta gente empieza a hacer lo que quiere con las personas, con las leyes. Entonces incluso llega un momento en que prácticamente se vuelven intocables y ya pueden hacer lo que quieran. Les voy a dar un ejemplo que quiero aclarar, no es una teoría conspiranoica. Una teoría conspiranoica, que es lo que prácticamente todo el mundo está haciendo ahorita, es tener detallitos o tener pistas bien casi efímeras de cosas, de una idea, ¿no? Eso sería una teoría conspiranoica. Otra cosa es tener evidencia, ¿sí? Que muchas veces es lo que mucha gente se confunde, ¿no? Por ejemplo, o sea, de que hay cosas que deberían ser una teoría conspiranoica que nadie está viendo, y hay cosas que son